Buenos días. Hoy vamos a ver las técnicas de recolección de datos. ¿Qué son? Son un proceso mediante el cual obtenemos información para responder a una pregunta. También es un proceso que seguimos nosotros para obtener la información, como por ejemplo observar, encuestar o entrevistar. Primero, definimos cómo accedemos a la información y luego diseñamos el formato en el que la registramos. La elección de las técnicas adecuadas. Esto mucho depende del propósito del estudio, de los tipos de datos que necesitaremos, de las condiciones del contexto y de los criterios éticos que siempre deben guiar el trabajo. Como primer punto tenemos la observación. Nos permite registrar comportamientos tal como ocurren en su contexto natural. También es una guía o lista de cotejo con indicadores claros y observables en donde su fortaleza está en captar conductas reales. También es muy útil para estudiar dinámicas en el aula o en el recreo. Como segundo punto tenemos la encuesta. Recoge información de muchas personas mediante un cuestionario. Por lo general, combinan preguntas cerradas con uno o dos preguntas abiertas. Es un cuestionario donde usa preguntas claras, donde evita ambigüedades y organiza los ítems en un orden lógico. La entrevista busca profundidad y comprensión de experiencias, donde requieren escucha activa, ambiente de confianza y si se graba el consentimiento explícito de la persona entrevistada. También suelen emplearse en una guía semiestructurada, con pocas preguntas abiertas que invitan a relatar situaciones, significados y razones. Como cuarto punto tenemos el grupo focal. Es donde uno reúne a un pequeño conjunto de participantes, generalmente entre 6 y 10, para conservar en torno a un tema guiado por una persona moderada. También es muy útil para explorar percepciones y formular propuestas colectivas, donde nos permiten contrastar puntos de vista, construir acuerdos y revelar desacuerdos. Como quinto punto tenemos el análisis documental. Es donde trabajamos con fuentes ya existentes como actas, reglamentos, informes, estadísticas y artículos, donde aportamos contexto histórico y normativo. Es un excelente complemento de las técnicas con personas. Depende de la disponibilidad y confiabilidad de los materiales. También consiste en localizar documentos pertinentes, donde valoramos la calidad y actualidad, donde se extrae información relevante organizada en matrices o fichas. Como sexto punto tenemos el trabajo de campo, donde nos ayuda a definir la pregunta y los objetivos, donde identificamos la población. Si se aplica, seleccionamos una muestra adecuada, donde diseñamos y recolectamos los datos de manera ordenada. Finalmente, elaboramos conclusiones y recomendaciones que responden a la pregunta inicial. Y como último punto tenemos la orientación práctica. Cuando busquemos frecuencias u opiniones en muchos estudiantes, la encuesta con un cuestionario suele ser lo más eficiente. Para comportamientos en contextos, la observación con guía estructurada debe ser adecuada. Donde requerimos relatos en profundidad, la entrevista es una opción preferente. Donde construimos ideas en interacción, nos funciona bien el grupo focal. Y cuando necesitemos un contexto normativo o antecedentes, el análisis documental es el camino correcto. También recordemos que estas correspondencias a que nos ayuden a decidir con criterio y a justificar la elección metodológica en tipo de investigación. Gracias.